Los Aventureros. Hoy es un programa especial. Como veis, no estoy en mi cuarto ni nada parecido, sino nos encontramos en el Museo de la Ciencia del Cosmos. Aquí me encuentro con los invitados. Nos encontramos con Toñi Varela, que es doctora en astrofísica, ingeniera en el IAC. Hola. ¿Qué tal, Toñi? Bien, muy bien, encantada. Encantada de estar aquí, a poca costumbre. Nada, muchas gracias por invitarme. A ti por colaborar. Y tenemos también a Antonio Mambazo, que es astrofísico y director del mismo Museo de la Ciencia del Cosmos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sandy? Bueno, pues imaginemos que estamos ante la llegada de una civilización extraterrestre, unas entidades inteligentes que quieren ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, ¿ustedes cómo veis que lo que pasó en la película, que de repente pues están las naves ahí, han aterrizado y lo que hacemos nosotros los humanos, pues formamos un campamento ahí lo vi demasiado pacífico, no sé si yo, viendo las tensiones que hay internacionales y todo este tipo de cuestiones, pues realmente seríamos tan pacíficos o realmente haríamos una intención de muestra de fuerza, que lo que muchos piensan que es algo inteligente, ¿no? La demostración de la fuerza, pero no tienen en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo, si el ser capaces ya de haber llegado hasta aquí, yo creo que denota que como por lo menos como civilización no le llegaríamos a la suela del zapato, ¿no? Aún así, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué piensas? Realmente sorprendente. Hombre, hay que partir de la base. Yo siempre confío mucho en el ser humano, ¿no? Y ante lo desconocido, yo creo que puede que seamos pacíficos un poco por miedo. Primero estaríamos como a la expectativa, a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo que has dicho es evidentemente ese despliegue de fuerza, de poder. Yo creo que lo hacemos ahora los humanos. No es de sorprender que si lo hacemos con los conflictos internacionales que estamos viendo, ¿no? La disgregación tan enorme que está ocurriendo, esos alardes de poder armamentístico, nuclear, que están haciendo muchas potencias frente a otros humanos, frente a otros aliados, vecinos, pues claro, sería sorprendente que esto ocurriera y que no hubiera también algunos desafíos. Pero es parte del ser humano, o sea, yo creo que unos actuarán de una forma desafiante, arrogante, incluso convencidísima que violenta, y entiendo que puede haber un gran sector, más bien de la humanidad, quizás no tanto los militares que hacen este campamento, que sí mostraría una mayor recepción, más perceptivo. Más abiertos al diálogo, puede ser. Más abiertos al diálogo, más interesados por lo que nos podrían ofrecer y ofertar. Y yo debe ser que siempre confío mucho en la naturaleza humana de por sí, ¿no? Y no soy tan pesimista, pero es verdad que eso de hacer un campamento ahí, que nadie intente invadir, yo creo que habría, a nivel mundial, si eso ocurriera, sería una hecatombe, sería como una catástrofe, ¿no? Yo creo que si ya nos ponemos tan nerviosos ante cualquier mínimo indicio de una catástrofe, de un huracán, de una tormenta, no somos capaces de gestionar muchas cosas que nos pasan, incluso previsibles, esto tan imprevisible, yo creo que nos cogería a todos un poco de sorpresa. Pacífico, bueno, quizás desconfiados un poco, ¿no? Pacíficos quizás sí, pero muy expectantes. ¿Y Antonio? Pues depende efectivamente de dónde caigan. Yo creo que gente que tiene esa tecnología para llegar hasta aquí, se supone siempre que es difícil. No creo que ninguna civilización extraterrestre caiga aquí por azar. O sea, que es que estaban dando un paseo por su planeta y de repente se les ha ido los mandos, han caído aquí. No, yo creo que sería algo programado, nos habrían estudiado bastante bien y entonces dirían, no caigan ustedes ni en Nueva York, ni en Moscú, ni en Berlín, ni en ningún sitio de estos que son medio dementes, que están matándose entre ellos. Vamos a ir a un sitio tranquilo, ya digo, en el centro del Congo, por ejemplo, hay unas tribus ahí estupendas, o en el Amazonas. Entonces hacemos un primer contacto, vemos cómo es el lenguaje, vemos cómo es la gente,
Y luego ya Curioso, poquito a poco, curioso, nunca lo había visto de esa manera. Es la menos peligrosa realmente porque la más inteligente a lo es mejor. más inteligente de establecer un contacto ameno y pacífico. Y también lo que he pensado cuando aterrizan estas naves y nosotros hemos formado esos campamentos, no sé si realmente esos protocolos que ellos llevan, no sé si Son utilizarían reales, algún sí. tipo de protección un poquito más sofisticada, porque La película acampar llega- debajo de una nave sin saber qué es lo que es, qué material es, y lleva una serie de agentes externos, ¿no? Porque esa nave ha estado surcando el espacio. Hombre, habría un protocolo, seguro que existen ante cosas igual que existen ante enfermedades y alguna serie de virus y otra serie de enfermedades incluso inesperadas. Siempre hay un protocolo de seguridad. Yo me imagino que aplicaríamos como para el ébola o para cualquier otro tipo de enfermedad para evitar una epidemia, una pandemia. Entonces yo me imagino que, pero claro, usaríamos aquellas protecciones de acuerdo a los peligros que ya vaticinamos en el planeta, si estos son otros temas, pero yo siempre confío que si vienen ya sabrían, como dice Antonio, que no nos van a contaminar, que no vienen a perjudicarnos, y no vendrían tampoco, entonces tendrían ya algún escudo protector y ya no avisarían cómo hay que acercarse. Me imagino que cuando abren la compuerta, como en la película, y te invitan a pasar a su casa, será para hablar contigo o invitarte a algo, no precisamente para fulminarte. Yo creo que habría una serie de aspectos que tendrían solventados, ¿no? Sí, Por seguro. ejemplo. Sí, aparte que la película en sí, que estamos centrándonos en la película, Sí. yo creo que tenemos que verla como eso, como una película lingüístico-militarista, voy a llamarla de esa manera. Son los aspectos que yo resalto. Entonces, hay mucho de la mentalidad americana ahí debajo, ¿no? De la mentalidad de yo protegerme, yo mandar al ejército, yo todo es un peligro lo que está fuera de mis ideas o de mis fronteras, ¿no? Y entonces esa especie de campamento que hacen alrededor, eso es muy mentalidad americana. La humanidad no tiene, cada vez somos más así porque nos están bombardeando con este tipo de ideas, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Yo creo que la mayor parte de la humanidad no es así, al revés, es muy curiosa. Y es bastante confiada, la mayor parte de la humanidad, ¿no? Sí, pero también un sentimiento que fluye mucho en la humanidad, no sé si podría ser por parte de la cultura, es el individualismo, ¿no? Nos han enseñado a que nosotros somos nosotros mismos, no estamos conectados con nadie. Es como un sentimiento más individualista y en otras especies, por ejemplo, de animales, pues hay como un sentimiento más colectivo, ¿no? Como de unidad, incluso en algunas culturas también, como por ejemplo en Japón, pues cuando sucede una tragedia, pues todo el pueblo se une y no hay estos típicos desastres que ocurrían aquí, como que de repente durante un gran apagón o terremoto o desastre natural, pues empezaríamos a robarnos entre nosotros, a sálvese quien pueda, ¿no? Al desmadre, al anarquismo. Sin embargo, en otras culturas pues hay una unidad de pueblo y de cooperación, ¿no? Con lo cual, la pregunta es si nos encontraríamos con también seres que pensaran más tipo colmena, por ejemplo, ¿no? Algo así donde la inteligencia estuviera más centralizada, o como sucede con las abejas o con las hormigas, ¿no? Yo en eso quiero lanzar, hablando de individualismo, no soy filósofa, pero en mi pensamiento creo que hay un individualismo positivo y uno negativo. Hay uno positivo que fue su origen, yo creo que en la Edad Media con la religión, el individualismo como una especie de salvación del ser humano, pero también como independencia y autosuficiencia. En ese sentido yo creo que el individualismo es positivo. Yo creo que ya con la revolución industrial y el capitalismo, el individualismo se disgrega y se convierte en algo quizás negativo. Y yo recuerdo leer una vez de un tal Monnier, que es un filósofo francés, que él decía, cuando comparaba el individualismo con el colectivismo, y a lo que voy es que precisamente no todos los seres humanos somos necesariamente individuales, sino que ambas cosas se mezclan. Él separaba ese individualismo negativo del que quizás tú estás hablando, que sigue siendo presente en la sociedad moderna de hoy, posmoderna, diríamos un poco es la separación frente a la integración, es la dispersión frente a la comunicación, es la evasión frente al compromiso y es el egoísmo frente a la donación o a la generosidad. Entonces, ese individualismo que pervive en nuestra sociedad, ese sí es negativo. Y luego el colectivismo es ese concepto de varios individuos, y también está un colectivismo negativo y otro positivo, porque yo creo que hay un colectivismo que piensa que lo importante es el grupo, independientemente del daño a algún individuo, mientras que está el positivo, que solamente es bueno si todos los individuos se benefician. Entonces yo creo
que en todas las sociedades va a haber todo eso. El que seamos colectivos y que vivamos en comunidad y que el trabajo sea conjunto, y que no va en contra del individualismo. Yo creo en ese colectivismo que va en pro de cada uno. Sí. Si es verdad que si es una sociedad más inteligente, si el concepto de inteligencia es como lo entendemos, yo más bien abogo por una sociedad tipo colmena, una sociedad organizada, una sociedad cooperadora, comunicativa. Es comunicativa, se comunican con nosotros, no puedo entender una sociedad. El lenguaje nace con esa sociedad de colectivismo. Sí, pero al ser ese tipo de sociedades que comenta, la creatividad como que no fluye tanto, ¿no? El individualismo tiene esa parte positiva, ¿no? La creatividad, porque cada uno es como es. Es a lo que te decía, que en el sentido de autosuficiencia e independencia es bueno la individualidad, pero yo entiendo el colectivo como un conjunto de individuos, cada uno diferente, aportando cada uno lo que le toca y su propia creatividad y su propia forma de ser. Me resulta muy complejo imaginar otra sociedad diferente, quizás con menos individualismo negativo, ¿no? Sí. Porque eso solo es destructor para el individuo y para el colectivo, ¿no? Entonces casi yo pensaría que no tiene por qué ser menos creativa, al revés, puede reforzarse. Y prueba de ello es que cuando se trabaja en equipo se refuerzan nuestras habilidades muchas veces.